¿Cómo están? Bien, también. Hoy vamos a, este fin de semana, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Guerrero. Vamos a los 4. Siéntense, por favor. Hoy vamos a dedicar la conferencia a nuestros hermanos paisanos y paisanas. Primero va a hablar el secretario de Relaciones Exteriores de las acciones que hemos hecho en los consulados para apoyarlos y cómo se está reforzando ese apoyo. Después, Pepe Merino va a hablar sobre la simplificación del menaje de casa. Se tardaba como 6 meses para que una persona pudiera tener un permiso para venir a México con su menaje de casa. Entonces eso lo vamos a simplificar. Y luego Rocío Mejía nos va a hablar de la tarjeta Finabien y todos los esquemas para el 1%, bueno, en general, para quien quiera, cualquier mexicano o mexicana que quiera enviar recursos a sus familias a través de las llamadas remesas. Está la tarjeta Finabien que se está fortaleciendo para aquellos que envían en efectivo, que son los que a partir del 1 de enero de 2026 se les cargaría un 1% de impuesto a la remesa. Entonces vamos a apoyar a los paisanos para que ese 1%, de manera legal evidentemente, puedan ellos adquirir su tarjeta de Finabien y a través de eso pues es una transferencia electrónica y algunos otros apoyos. Después vamos a tener el adelanto de México Canta con Claudia Curiel. Les vamos a presentar a los finalistas de allá, de Estados Unidos, algunos, no todos, de los semifinalistas, ¿verdad? Sí. Semifinalistas, que se llena el corazón con las voces que van a escuchar. Bueno, Juan Ramón, por favor. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes, buenos días, compañeros. Como ustedes saben bien, desde el inicio del gobierno, la presidenta Sheinbaum le ha dado a la atención consular una de las más altas prioridades. Y las instrucciones que nos ha dado fueron desde un inicio muy claras. Tenemos que mejorar en todos los aspectos la atención consular y tenemos que trabajar de manera más coordinada entre las diversas dependencias del gobierno federal para hacer más eficiente el apoyo que reciben nuestros connacionales. Yo quiero destacar que dentro de esta colaboración intersectorial que nos instruyó la presidenta ha sido fundamental trabajar con la Agencia de Transformación Digital y con Pepe Merino y con su equipo, porque una parte fundamental de esa mejora ha consistido justamente en la digitalización de los trámites, en poner realmente la tecnología de punta al servicio de la atención que deben recibir todos y todas nuestros connacionales. En términos generales, y siendo muy breve, nada más para compartir con ustedes una visión de conjunto, en qué hemos avanzado y dónde vamos. Los avances en la simplificación están ya, señora presidenta, al 100% en todos los trámites consulares. Esto implica trámites de registro civil, trámites de documentación, trámites de fe pública, y se ha creado una nueva plataforma de citas, que era una de las quejas y sigue siendo en algunos casos muy frecuentes y totalmente injustificada, porque alrededor de las citas había una serie de coyotajes y de tráfico, en fin, algo que era absolutamente indebido. Yo creo que con esto estamos combatiendo de manera muy clara y en los hechos, a través de la simplificación y la digitalización, todos esos problemas que existían. Hay una ventanilla única en un nuevo portal, Mi Consulado, que atiende en esta ventanilla prácticamente toda la información que se requiere en cuanto a trámites. Recuerden que los consulados tienen básicamente dos grandes funciones. Una es
de asistencia propiamente dicho, con toda esta tramitología que requieren continuamente nuestros paisanos, y otras son las tareas de protección específicas. Son los dos grandes ejes sobre los cuales trabajan. Ahora, ¿esto a qué nos ha llevado? A la creación de un nuevo modelo de atención consular, cuyo protocolo fue ya publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde claramente se van definiendo y en forma gráfica los pasos que se tienen que seguir para cada una de las necesidades que van teniendo nuestros connacionales. Claro, para hacer esto se ha requerido de esfuerzo y de apoyo. Yo le quiero agradecer a la presidenta el apoyo que nos ha dado para poder completar las plantillas que estaban en algunos casos desactualizadas y tener los recursos que nos han permitido avanzar en todo este proceso de simplificación y de digitalización. Y también aprovechar para agradecer al personal de nuestros consulados que han también estado sujetos a muchísimo trabajo y simultáneamente una nueva capacitación, porque toda esta nueva tecnología que está ahora al servicio y que ya está funcionando, pues, a pesar de que es muy amigable, gracias al esfuerzo que hace la Agencia de Transformación Digital, pues requiere cambiar la forma como venías operando, una inercia de muchísimos años. Y también hemos tratado a los propios usuarios, a los propios connacionales, paulatinamente que se vayan familiarizando con estas nuevas formas. Las más jóvenes rápidamente le entienden y se conectan porque todo lo pueden hacer prácticamente desde su teléfono móvil. Quienes estaban más acostumbrados a la tramitología tradicional, pues estamos en una etapa de transición con ellos y de manera paulatina se van incorporando a toda esta nueva dinámica. Así que, Presidenta, no hemos concluido su instrucción, hay mucho todavía por hacer, estamos en ello, pero puedo decir que a estas alturas hemos tenido un avance muy sustantivo y que está en marcha un nuevo modelo de atención consular que creo que va a ayudarnos a ser mucho más eficientes, mucho más oportunos en el tiempo, mucho más transparentes y que vamos a poder rendir mejores cuentas en la atención que merecen y requieren todas y todos nuestros connacionales. Hoy vamos a específicamente revisar un aspecto de todo este proceso que tiene que ver con los menajes, que era un tema, sigue siendo pues un tema de gran preocupación porque después de muchos años de trabajo, nuestras y nuestros connacionales, cuando deciden regresar a México con este programa que ha coordinado la Secretaría de Gobernación, pues quieren y tienen derecho a traerse sus cosas, que son sus pertenencias, que son lo que ellos han logrado ganar a lo largo de su vida de trabajo. A veces son herramientas de trabajo, artículos de casa, y era un verdadero problema. Tenían que contratar un agente aduanal, les costaba dinero y les costaba tiempo, y ahora con este nuevo esquema, con esta nueva plataforma que se incluye en el nuevo modelo de atención consular, pues todo esto va a ser también mucho más accesible y ágil para ellos. Así que este es el informe que le puedo presentar, Presidente. ¿Comentas de los abogados? En el caso de protección, sí, con mucho gusto. Todo esto está en el esquema de la parte de atención de servicios consulares. En el área de protección, en estos últimos meses, pues es donde se ha concentrado también una buena parte de la actividad de los consulados. A ver, ahí básicamente, ¿qué es lo que hemos intentado hacer? Primero, prevención e información para que sepan exactamente cuáles son sus derechos y qué hacer y qué no hacer cuando se enfrenten en una situación de acoso o de hostigamiento. Por ejemplo, ellos tienen el derecho de permanecer en silencio, ellos tienen derecho a una visita consular. Esos son derechos que, independientemente de su estatus migratorio, están regulados por las convenciones internacionales y además forman parte de los acuerdos locales de coordinación que hemos establecido con las diversas agencias que están involucradas en el tema migratorio. Recuerden ustedes que en los Estados Unidos, me estoy refiriendo a los Estados Unidos fundamentalmente, no es una sola agencia la que tiene que ver con los temas migratorios.
Está por un lado CBP, que tanto hemos hablado de ellos, está por otro lado ICE, que es otra agencia federal, está la patrulla fronteriza. Entonces, cada una de ellas tiene procedimientos distintos. Los connacionales merecen, primero, tener la información necesaria para poder reaccionar de manera adecuada frente a situaciones que puedan representar algún acoso u hostigamiento. Y la primera es el derecho a una asistencia consular. Ahora, ¿esa asistencia en qué consiste? Primero, en ir a verlos, ver cómo se encuentran, ver que sean en efecto connacionales, etcétera. E inmediatamente después, pues viene la parte legal. Y para ello tenemos este programa de asesorías legales externas que ha ido creciendo porque la demanda ha ido creciendo. Y en el programa trabajan, no todos son abogados, debo decir, pero son aproximadamente poco más de 2,000 personas de los equipos jurídicos, porque un despacho de abogados que forma parte del programa, pues tiene abogados, pero también tiene asistentes y tiene gente que hace, digamos, el trabajo de seguimiento. Pero además, lo que tenemos es el ofrecimiento de la presidenta. Si se requieren más, vamos a contratar más. Y hay un teléfono, a ver si lo podemos pasar, ¿no? En esta línea de apoyo, esta es la clave, porque quien llame a este teléfono que está trabajando las 24 horas, en principio deberá recibir la visita consular y si requiere el apoyo jurídico necesario. Hay otros apoyos que también se dan, pero efectivamente si estás frente a un proceso migratorio necesitas apoyo jurídico. Ahora, recuerden también, y es importante que todos lo sepamos, que cuando hay una orden de deportación, que nosotros llamamos repatriación, porque nos da mucho gusto siempre recibir a nuestros paisanos en su país y con los apoyos que ha implementado el gobierno de la presidenta Sheinbaum, tiene que haber un proceso de juicio, a menos que seas detenido en el mismo cruce, que prácticamente no tenemos ya ese fenómeno por lo pronto, en donde se aplica un principio de remoción inmediata. Entonces, en la frontera te pueden regresar de manera inmediata. Todos los demás pues tienen un proceso legal que lleva al final a un veredicto judicial. Si el veredicto judicial es al final que sea deportado, entonces nos ponemos en contacto con el Instituto Nacional de Migración y a través de la Secretaría de Gobernación son recibidos en México. Lo que hemos intentado, y creo que ha funcionado razonablemente, con algunos problemas, porque es un proceso relativamente novedoso, dadas las circunstancias, es que haya un continuo esta es la instrucción que nos ha dado la presidenta, que el connacional se sienta acompañado, protegido y atendido por el gobierno desde que está allá hasta que eventualmente regrese a su país y regrese a su casa o al lugar donde quiera estar dentro de su país. Y que todo esto sea un continuo que permita que haya acompañamiento y asistencia a lo largo de todo el proceso. Empieza con los consulados y termina aquí con los apoyos de la Secretaría de Gobernación y de prácticamente todas las dependencias del Poder Ejecutivo. Esto sería básicamente lo que podría compartirlos y estoy a sus órdenes para preguntas y comentarios. Gracias, presidenta. Con su permiso, presidenta. Muy buenos días. Como ya adelantaba la presidenta y el canciller, hoy queremos hablarles sobre el trámite de homenaje de casa o homenaje doméstico, como también se le conoce. Siguiente, por favor. Esto solo, digamos, para dar un poquito de contexto, lo que hace es permitir a las personas mexicanas repatriadas o deportadas que residen en el extranjero ingresar a territorio mexicano sus bienes sin pagar impuestos de comercio exterior. Y son centralmente dos, es una lista, digamos, no exhaustiva: ropa, muebles, electrodomésticos, cosas que han acumulado, como mencionaba el canciller, a lo largo de una vida de trabajo, pero también, y de manera importante, instrumentos y herramientas de trabajo para realizar
profesiones y oficios, así como obras de arte. Siguiente, por favor. Este era un trámite, pues la verdad, bastante engorroso y en algunos casos, en algunos consulados, bastante tardado. Lo que hicimos junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores es una simplificación radical. Antes había 9 requisitos entre documentos, solicitudes, listas, copias, etcétera. Se reducen a 2 únicamente y además ahora se puede hacer de manera remota. Entonces, los 2 requisitos son: 1, un documento probatorio de nacionalidad mexicana, que puede ser cualquier documento y que de hecho estamos implementando que incluso solo con dar la CURP, nosotros hacemos, en este caso la Cancillería, la consulta para verificar el documento de identidad. Y 2, la lista de menaje, es decir, la lista de cosas que quieren ingresar a México. Este trámite además tenía un costo, que era de 2,400 pesos casi. Ahora será totalmente gratuito y totalmente en línea. Y pasamos de 15 días promedio, pero había casos en los que era mucho más, a solo pues un día, ¿no? Casi de inmediato. Siguiente, por favor. Como adelantábamos, se habilitó junto con Cancillería el sitio miconsulado.sre.gov.mx, en donde es como una ventanilla única de todos los trámites consulares, tanto de registro civil, los que ya mencionaba el canciller, y por supuesto ahora menaje doméstico. Y hay un videíto que, si nos dan chance, lo pasamos de una vez, que explica bien cómo es el procedimiento. Para realizar tu trámite de menaje doméstico, entra al portal Mi Consulado, da clic en Menaje Doméstico y elige Trámite en línea. A continuación, ingresa con tu cuenta, llave MX o con tu correo electrónico y da clic en Iniciar trámite. Selecciona la oficina consular o escribe el código postal de la zona donde deseas hacer el trámite. Se mostrará un cuadro con la dirección de la oficina en la que deberás dar clic en Confirmar. Luego, se muestra un mapa con la oficina, a la cual deberás dar clic en Seleccionar y Aceptar. Enseguida, ingresa la CURP o bien llena los datos que se solicitan con el trámite de menaje doméstico y da clic en Agregar y Continuar. Se visualizarán los documentos que debes subir en archivo PDF y un enlace para la descarga del formato de la lista de tus pertenencias que deberás llenar y también debes subir a la página. Elige la fecha y la aduana de ingreso. Agrega el nombre, domicilio y demás datos de la persona que realiza el trámite y de un contacto de emergencia. Revisa la información, acepta el resumen de la solicitud y da clic en Finalizar. En tu correo electrónico recibirás un aviso de aprobación del trámite o, si necesita añadir o corregir algún documento y llevar a cabo el traslado de tus pertenencias. Entonces, recapitulando lo que decía el video de manera muy rápida, solo por claridad. Por supuesto, el trámite, si alguien decide hacerlo de manera presencial, lo podrá hacer de manera presencial en su consulado, ¿no? Pero lo importante es que se habilita la posibilidad de hacerlo de manera remota. Entonces, se ingresa a miconsulado.sre.gov.mx, selecciona el trámite de menaje doméstico, descarga el formato de la lista, la llena, la vuelve a subir ahí mismo en el mismo sitio. Esto se valida por parte del Instituto Nacional de Migración en un plazo no mayor a un día y a partir de entonces podrá cruzar en la aduana que el propio usuario o usuaria mencionó que será por donde cruce, y de inmediato pues podrá hacer justamente este cruce sin necesidad, gratuito, remoto, sin necesidad de un agente aduanal, en un solo día. Cualquier tema, problema que ocurriese, está el teléfono que ya adelantaba el canciller, 520-623-7874-4520, si está en Estados Unidos. Y en caso, por ejemplo, que esté en la frontera y que ya pueda marcar del lado mexicano, pues el 079, que es el número de atención que hemos habilitado. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, ahí están los teléfonos. Sí, deja el teléfono, perdón. 520-623-7874
o 079 en caso de que ya se encuentren en territorio mexicano y tengan algún problema en su cruce. Ahora sí son tan amables. Entonces, 4 mejoras importantes. Las personas pueden realizar el trámite desde cualquier lugar. El listado de menaje comprende todos los bienes, incluyendo herramientas de trabajo que sabemos era una preocupación de nuestras paisanas, paisanos en Estados Unidos. No es necesario contratar los servicios de un agente aduanal, esto es un cambio radical y que ahorra muchísimo tiempo y dinero. Y finalmente el trámite es gratuito en todos los casos. Y última, por favor, como en el caso de la simplificación que hicimos anteriormente y del nuevo modelo de atención consular, vamos a hacer un monitoreo para garantizar que esto efectivamente se implemente en los 52 consulados en Estados Unidos, con el Instituto Nacional de Migración, vía la Dirección de Repatriación Digna y por supuesto en las 19 oficinas, sobre todo ubicadas en la frontera norte, pues garantizar que esto se implemente y que nuestras paisanas, paisanos pues tengan un regreso lo menos complicado en lo que toca a sus pertenencias. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Una puerta o no sé qué sea, algo está. Buenos días a todas, a todos. Con su permiso, Presidenta, hoy nos queremos dirigir sobre todo a nuestros paisanos, nuestras paisanas allá en Estados Unidos, que además, como ustedes saben, les gusta mucho seguir la mañanera del pueblo todos los días. Y hoy presentamos a Financiera para el Bienestar como la mejor alternativa para el envío de sus remesas. Y queremos decirles que igualmente pueden solicitar, la que sigue por favor, estas tarjetas directamente en los 53 consulados de México allá en Estados Unidos o por correo en nuestra página, que ya la conocen muy bien, www.finabien.gov.mx, y también ya estamos en lo que acaban de presentar tanto el canciller como José Merino, en el www.miconsulado.sre.gov.mx. Ahí está también ya en la lista de los servicios de los consulados y pueden pedirla directamente también ahí en el correo. Y como mencionaba la Presidenta al inicio, vayamos previniendo. Todavía está en discusión lo del paquete fiscal allá en Estados Unidos, todavía está viendo cómo se aterrizan la implementación de esa política, pero no obstante, ¿por qué no irnos adelantando en caso de que realmente se imponga un impuesto a las remesas? ¿Sí? ¿Todavía esperamos? No, ya, ¿no? Ese 1% a partir del 1 de enero del próximo año. A ver, eso es muy importante, perdóname. Sí. O sea, ya fue aprobado en las leyes de Estados Unidos que si los paisanos envían una remesa a todos los que nos escuchan allá, y es una transferencia electrónica, tiene 0 impuestos. 0. Si depositan en efectivo, ¿qué quiere decir eso? Que van a una de las tiendas remesadoras, que hay muchísimas en Estados Unidos, y dan el dinero en efectivo, ahí sí se cobra un 1%. Entonces, lo que va a presentar Rocío, pues es este esquema para que lo puedan hacer como transferencia electrónica, pero de una manera muy sencilla de sacar la tarjeta. Ahora sí, perdón. Muchas gracias, muy bien. Y que no les aplique efectivamente ese impuesto del 1%. Como ven ustedes, en la que sigue, por favor, es cómo funciona. Igualmente tenemos un tutorial en la página, así de sencillo como el que acaban de presentar, para el tema de la tarjeta. Ya con su tarjeta en la mano, tienen que descargar la aplicación, una aplicación móvil que se llama Financiera para el Bienestar. Después, registrarse en la aplicación, ahí les van a pedir precisamente su correo electrónico y después tienen que depositar en esa tarjeta. ¿Cuál va a ser la mejor forma, la más sencilla de depositar en su tarjeta? Pues pídale a su empleador allá en Estados Unidos que les transfiera la nómina directamente a su tarjeta. Y si no, ahí les pusimos algunos ejemplos de dónde pueden depositar, en cualquier farmacia CVS, en los Walmarts, en los 7-Eleven, que hay, como ustedes saben, miles de comercios
allá en Estados Unidos. También pueden depositar con su cheque, directamente si les pagan en cheque, en la tarjeta. Y algo muy, muy relevante es que esta tarjeta tiene también una cuenta de banco en Estados Unidos. ¿Cuántos paisanos y paisanas han ido allá a un banco a solicitar una cuenta y les ha sido imposible? Aquí tienen ya una cuenta de banco y para enviar dinero seleccionan la opción mandar dinero dentro de la aplicación, eligen al destinatario, ingresan el monto que quieren enviar y listo. Su remesa llega en segundos a la tarjeta Finabien México. Pueden enviar hasta $2,500 al día, hasta $10,000 al mes y solamente van a pagar $3.99 por esos $10,000 al mes y $2,500 al día. Eso por normatividad, tanto en Estados Unidos como en México, son los montos máximos que nos tienen permitidos. Y la tarjeta Finabien Paisano México se obtiene también aquí, ya saben que tenemos 1,700 sucursales en el país, o también por correo directamente al www.finabien.gov.mx. De la misma manera hay que ingresarle dinero. También pueden pedir aquí en México que les transfieran su nómina o les transfieran recursos y es ahí donde van a recibir su transferencia, su remesa de tarjeta Finabien Paisano Estados Unidos a tarjeta Finabien Paisano en México. Y la que sigue, por favor. Si bien, como estamos presentando ahorita, la manera más importante, más conveniente, va a ser precisamente tener su tarjeta. En estos próximos meses, en lo que tienen las tarjetas, recuerden que pueden seguir mandando en efectivo a Financiera para el Bienestar. Tienen que exigir en esas tienditas de remesadoras que sí les llegue a Financiera para el Bienestar para que obtengan más pesos por sus dólares. Y ahí mismo, acá, cuando vayan en México a recibirlo, pidan en ese momento su tarjeta. Y para terminar, Presidenta, pues recordar lo que siempre nos dicen los paisanos y paisanas cada que hablamos con ellos, es que esto de las remesas no solamente es un asunto de dinero, es un tema de unión entre las familias, fortalecen los lazos binacionales, como muchos de ellos y muchas nos han dicho, son un acto de amor. Y en todos esos temas, en todos esos rubros, es que utilizan las remesas los familiares acá. Y decirles que ya hay 30,000 tarjetas operando en Estados Unidos, más de $20 millones enviados. Quiere decir que ya opera, ya funciona. Así que paisanos, paisanas, no dejen pasar el tiempo, vayan directamente por su tarjeta Finabien y les vamos a ir presentando, como bien nos ha indicado la Presidenta, poco a poco cómo van a poder seguir utilizando esta tarjeta. Aquí le entregamos, Presidenta, la tarjeta Estados Unidos y la tarjeta México, que ya está circulando en todo Estados Unidos. $3.99 es la comisión que se cobra. Por cada transacción, exactamente. Muchas gracias. A $2.99 es lo que nos está usted proponiendo. ¿De una vez lo anunciamos? ¿Sí? Ya quiere la Presidenta que de una vez anunciemos lo que nos ha solicitado. Esa comisión de 3.99, que ya de por sí es muy baja, va a ser a partir de entonces de mañana, va a bajar a $2.99, que va a ser realmente una cuota pues muy baja si comparan con el envío en efectivo que mínimo inicia en $7. Pues anunciado. Muchas gracias. Recuerden que las remesadoras, vamos a pedirle a Iván Escalante que recupere el quién es quién en las remesas todos los lunes. Las remesadoras varían la comisión y el tipo de cambio. Algunas remesadoras tienen tipos de cambio donde dan menos pesos por dólar y ahí se cobran la comisión y tienen 0 comisiones, pero es como si tuvieran una comisión de 3, 4. Entonces, el quién es quién nos ayuda para saber de los dólares que se envían, cuántos pesos llegan a las familias. Entonces, ese es la comisión
¿Por qué le decía a Rocío que 2.99? Porque lo vimos esta semana en una reunión y para poderlo anunciar directamente. ¿Cuántos dólares se pueden enviar al año, etcétera? Si quieren lo vemos el próximo viernes, porque dependiendo no solo es al mes, sino también hay límites para el año completo. Entonces, pero lo más importante es lo siguiente: un paisano, paisana, puede solicitar sus tarjetas por correo y se le piden menos requisitos. Todo es legal en Estados Unidos y en México. Se les piden menos requisitos que abrir una cuenta de banco. Entonces, a partir de ahí les llega su tarjeta, supongamos que les pagan en efectivo en donde trabajan, ellos pueden ir a una tienda de autoservicio, un Walmart, por ejemplo, y pueden decir: me deposita por favor estos $300 en mi tarjeta de bienestar. Ahí se los deposita y a través de la aplicación se envía el recurso a sus familiares y sus familiares lo recogen en las más de 2,000 sucursales de Finabien que hay en nuestro país. Entonces es una manera muy sencilla de hacerlo de manera electrónica. Y la orientación, pues, es que lo mejor es tener la tarjeta Finabien para no hacer su transferencia en efectivo. De todas maneras, estamos viendo para aquellos que de todas maneras lo envían en efectivo, cómo apoyar a las familias para poderles devolver ese 1% a la familia desde México, todo lo que necesiten los paisanos. Entonces, vamos a seguir informando cada viernes los apoyos a los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos, tanto en el consulado como cosas tan hermosas que van a ver ahora de México Canta, actividades culturales, muchas otras cosas que tienen que ver, pues, con la vida de ellos acá y el vínculo que ellos tienen de todas maneras con sus familias y con nuestro país, pero que sea todavía mayor ese vínculo y que sientan que el gobierno de México está siempre con ellas y con ellos. Bueno, vamos con México Canta, que es algo muy hermoso. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todos y a todas. Hoy vamos a compartir la fase de clasificación y preparación de los 48 semifinalistas que van rumbo a la gran final. En este periodo que ha iniciado del 5 de julio al 8 de agosto, que es cuando se termina de clasificar a los semifinalistas, queremos compartir que se van a ir anunciando cada viernes 8 semifinalistas por región. Recordemos que hay 8 semifinalistas por 3 regiones en Estados Unidos, por 3 regiones en México, y que esos bloques van a trabajar en estudios de grabación profesional con el Consejo Mexicano de la Música, con productores profesionales que los van a acompañar rumbo a esta gran final. El video que presentamos hoy, al final de lo que les iré comentando, va justamente a anunciar a los 8 semifinalistas de la región este en Estados Unidos, quienes ya trabajaron la semana pasada en DSL Studios en Chicago. Y quiero agradecer mucho a Alonso Millán de Canal 22, a todo su equipo, Aranza, Erika, por el trabajo que hicieron para registrar y compartirnos hoy este video. Ahí trabajaron en el estudio con la dirección artística de Francisco Javier Ramírez, que es un gran productor, y con ellos, ¿qué trabajó? Bueno, por principio, por ejemplo, la colocación de voz, tallerearon las composiciones y grabaron y masterizaron la pista con la que se va a participar en esta gran semifinal. Pero ¿qué fue lo más importante que nos encontramos pues en este encuentro, valga la redundancia? Pues que nos compartieron de viva voz todos estos jóvenes, qué los mueve, qué los conmueve, qué les incitó a participar en esta convocatoria del Gobierno de México y por qué quieren presentar y componer otro tipo de música. Esas historias ahora las presentaremos. Por último, también quería hacer muy relevante que es muy
conmovedor cómo todos estos jóvenes, desde la experiencia migrante, porque son justamente la región este de Estados Unidos, pues no solo tienen un gran talento, sino que hay una gran frescura en todos estos jóvenes y tienen un profundo arraigo y amor por México, y a partir de su mirada es como vamos a descubrir un nuevo México. Avanzamos, por favor. Les presento el calendario puntual de las transmisiones. Va a ser todos los domingos de 19 a 21 horas. La primera, que es justo el bloque que vamos a presentar el día de hoy, será el 17 de agosto, esta es la región este. Después nos vamos al 24 de agosto con la región centro de Estados Unidos. Avanzamos al siguiente domingo, 31, que es el oeste. Y después, a partir del 7 de septiembre, iniciamos con los semifinalistas de México. Después nos vamos también al 14 de septiembre, región centro. 21 de septiembre es la región sur. Y el 28 vamos a hacer una recapitulación pues, de lo mejor de las historias de todos estos participantes que son los que se presentan en esta gran final el 5 de octubre. Y queremos dar una gran noticia también, que lo habíamos comentado con la presidenta. Queríamos buscar un lugar emblemático. Y platicando con los concursantes, sobre todo evidentemente los que viven en Estados Unidos, pues ellos tienen una nostalgia y unas ganas de venir a México, por lo cual decidimos que se iba a grabar acá. Vamos a volar a todos los participantes y ellos quieren venir, participar desde nuestro país, ver a sus familiares también. Entonces vamos a hacerlo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, que es uno de los recintos más emblemáticos en la historia de la música, en la historia de los concursos que hace muchas décadas se hacían, donde nacieron talentos, productores, artistas que siguen siendo referente de la música popular, en una convocatoria binacional sin precedentes en el mundo, porque tiene más de 15,000 participantes de México y Estados Unidos. Avanzamos, por favor. Tuvimos una muy buena reunión con medios públicos, agradecerle a Genaro Villamil. Nos reunimos, están participando, ahorita hay más de 18, pero están sumando y sumando y sumando. Van a transmitir todos, van a apoyar a los talentos de sus estados y estaremos promoviendo esta gran iniciativa desde el 22, el 11, Capital 21, Radio Educación, IMER, el Politécnico, y todos los estados se están sumando a esta gran convocatoria. Eso también es muy relevante. Mencionar que también estaremos en plataformas digitales, las que ya conocen, van a ser a partir de la Secretaría de Cultura y las redes de México Canta. ¿Avanzamos? Ahora sí, muy breve voy a decir quiénes son los cantantes y dejo ya un video que va a ser más interesante. Bueno, el primero es Alex Moreno, que es coautor con Roberto Hermosillo. Se me movió esto. Bueno, él hizo el anticorrido y él es un compositor y originario de Chihuahua que vive ahora en Nueva Jersey y que ha apostado siempre por el regional mexicano, pero con otro tipo de letras propositivas, y por eso él, que trabaja contra la violencia, hizo este anticorrido. Después, otro cantautor que se llama Blue Malboro, es de Rock Island, de Illinois. Él hace hip hop, su canción se llama Cuando Niño, y él es de Celaya, Guanajuato, y desde los 13 años vive en Estados Unidos, y desde los 16 se ha dedicado pues a la música, interpreta música urbana. Después tenemos a José Carlos Díaz, él participa como intérprete, él es de Illinois, y va a participar, que es muy interesante, con una canción de Alfredo Mendoza Vargas. Él vive en Los Ángeles, originario de Oaxaca. Quienes concursaron como intérpretes, lo que estamos haciendo es que participen con una canción de otro de los participantes que registraron como compositores, para que todo esto sea para generar nueva música. Entonces, todo lo que se va a presentar es inédito, son nuevas canciones, y por eso aquí era importante hacer relevante eso. Después tenemos a Miroslava, ella es de California, ella se formó en la música y sobre todo pues nació en México, y llegó desde los 6 años a Estados Unidos. Después tenemos ya a Mercedes Gala, ella está en Nueva York.
Ella creció en Tijuana y sobre todo su música está marcada más por fusión, latino, y su tema es Migrar en Paz. Es una cantautora con una voz maravillosa. Está Stephanie, ella también es de Illinois. Ella hace un corrido tumbado que se llama Mío, pero con otro tipo de letras que van a ver que no está casada la música con la apología de la violencia. Y después ahí cerramos con un dueto que se llama Two in Love, que son de Queens, Nueva York, y ellos hacen música ranchera, son un matrimonio y los dos cantan espectacular. Se me olvidó hablar de Daya Dorado, que ella es de Illinois, Tex-Mex Country, y ella también, pues, desde Chicago y Nashville trabaja por representar a las mujeres latinas en la música country con mucha autenticidad y fuerza. Bueno, pues decirles que impulsar nuevas generaciones como parte de una estrategia integral de atención a las causas, pues también nos permite generar nuevas narrativas desde una mirada joven que está construyendo el presente futuro de México con muchísima frescura y talento. Agradecerle a la presidenta por todo el respaldo para esta gran iniciativa y a todos los que han colaborado, todos los participantes que se han sumado. Muchísimas gracias y ahora sí, vamos a correr un video muy bueno. Yo crecí en Tijuana, pero pues siempre estás con un pie en Estados Unidos y un pie en México. Me enteré de México Canta por mis papás. Ellos ven a la presidenta en la mañanera y un día anunciaron el concurso y me llamaron y dije, wow, esto es perfecto para mí. Conocerte me transformó. Tú mi ilusión. Soy Daya Dorado. Ahorita estoy inculcando mi cultura en el género de la música country. Tengo unas canciones que les digo que el corrido country, porque son sobre historia, sobre nuestra comunidad, sobre amor, los desamores. I'm getting weaker and it's coming on strong, and I don't wanna go wrong. Oh. Pues este concurso se llama justo México Canta por la paz y contra las adicciones, que es justamente, en otras palabras, el mismo movimiento por el que yo estoy luchando. Yo creo que esta canción puede ser ese tipo de canciones que cantamos juntos, que nos enorgullezca. Bailar contigo, tener contigo una noche loca, ay, besar tu boca. Eres en quien pienso. Es muy raro que la música no esté en cada segundo de mi cerebro, de mi alma. Si no sueñas grande, no estás soñando correctamente. Era muy pequeño, yo soñaba los Grammys, Billboard. Eres mi cielo lleno de estrellas, un cielo maravilloso. La primera persona que me enseñó a cantar era mi abuela, desde que tenía 6 años. Quisiera cantar en México, nunca he estado en México, pero yo estoy bien conectada con mis raíces. No me veo hacer otra cosa más, música es todo para mí, es mi pasión. Un beso cura todas las heridas que me has hecho, amor. Eres mi diablo, baby. Me considero migrante, siempre tú sales del barrio, pero el barrio nunca sale de ti, entonces por lo mismo siempre canto, mi música es en español, siempre el rap es en español. Esos años fueron arte, mi abuela con su mandil haciendo un rico chocolate, comer en familia era una joya, chilito del molcajete con frijoles de la olla. Llegaste a mí como la tentación. Nos conocimos haciendo música, cantando juntos. Nunca pensé que iba a tener una pareja con la que pudiera compartir sueños y música y vida. Me encanta la vida contigo, me encanta. Se siente más bonito, se siente más completo, me divierto más.
Me vas a hacer llorar ya. Dame un beso. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Lo siento, mi amor. Y de esa forma encontré mi voz y supe que, aunque fuera documentada, mi voz era importante en este país. Porque aquí lo que he aprendido es que aunque uno no tenga papeles, uno puede luchar y puede pelear por sus sueños y por mejorar su vida. Y es lo que me mantiene en la música. La música para mí es mi salvación. Una razón, el corazón indiferente. Entre tanta soledad busco entenderte, pero ¿qué más da? Gobierno de México. ¿Quién quedó de ayer? Todos, ¿verdad? Ayer levantaron la mano todos. A ver, aquí vamos a empezar. Gracias, presidenta. Buenos días. Joana Flores, de Grupo ASIR. Nada más, sobre este tema de México Canta, me gustaría preguntarle a la secretaria de Cultura, los perfiles de estos jóvenes que han identificado, no sé, ¿son jóvenes que han estudiado previamente música o traen un talento autónomo, si se han preparado solos, qué han detectado? Hay de todo, hay algunos que han estudiado música, pero hay de todo. Hay jóvenes que se dedican a otra cosa, pero tienen un talento, como por ejemplo el chico de hip hop. El matrimonio pues no se dedica a la música, pero han sido aficionados a lo largo de su vida. Finalmente la música uno la lleva en el corazón y yo creo que cantan desde chiquitos, y esta es una gran plataforma para que también con el acompañamiento profesional pues puedan tener otro tipo de acceso a otras oportunidades, pero hay de todo. No se trató de elegir a gente que viniera de la música necesariamente, es una plataforma para todas y todos. Gracias. Y presidenta, sobre el tema de la comisión, estaríamos hablando de que finalmente seguiría siendo o es una de las tasas o comisiones más bajas entre… Sí, ahora le dije a Rocío que revisara el tema de la comisión y también de cuánto se puede enviar, porque hay límites para enviar anualmente. Entonces lo revisa ahora Rocío para poderles dar bien la información y evidentemente pues tiene que ser la forma más económica de enviar recursos, porque si no, pues no tendría el objetivo que tiene. Hay muchísima gente, hay una estimación de Banco de México que dice que 99% son transferencias electrónicas. Sin embargo, hablando con las remesadoras grandes, que Rocío ha hecho este trabajo de manera muy importante, y también Relaciones Exteriores con MoneyGram, Western Union, con todos ellos, dicen que no, que en realidad algunas hablan del 70% como transferencia electrónica, algunos hablan de 60%, pues dependiendo de… Entonces quiere decir que hay un número importante que no envía como transferencia electrónica. Quizá el Banco de México no toma en cuenta que se entrega el efectivo y de ahí viene la transferencia electrónica. Entonces, esta tiene que ser la alternativa más económica y más viable para todos los paisanos. Entonces, obviamente, Finabien tiene su alianza con remesadoras allá, pero tiene la gran virtud de que al pedir la tarjeta de bienestar de Finabien es muy fácil solicitarla y cumple con todos los requisitos en Estados Unidos. Entonces, cada viernes vamos a seguir informando y les ponemos la lista para que vean nuestros paisanos qué remesadoras son las que ofrecen mejor condición. ¿Qué quiere decir eso? Pues que le llegue más dinero a sus familias acá. Eso tiene que ver con la comisión, con el tipo de cambio y la orientación pues es que entren a la página de los consulados, a la página de Finabien, para que vean los requisitos que se requieren e incluso pues que sepan que se puede enviar, que lo pueden aplicar a distancia y puede enviarse por correo la tarjeta y tiene también su aplicación. Entonces vamos a seguir informando
el impuesto entraría el 1 de enero del 2026, entonces tenemos un poco de tiempo para poder pues garantizar que esta es la mejor forma de envío, que cumple con todos los requisitos legales y que es la mejor manera para pues también los habitantes en México, que hay muchas familias, adultos mayores, que reciben recursos de sus hijos y que de eso viven, además de la tarjeta de bienestar. Presidente, y también en el caso de cuántos menajes de casa se realizan al año, no sé si tienen una estadística y si con esta simplificación puede aumentar. Sobre ¿Tienen todo, el dato de cuántos menajes? Adelante, Pepe. Perdón, presidente. Sí, en promedio andan alrededor de 1,000 al año, es decir, unos 3 al día. Ha habido años con un poco más, que fueron 2,090, por ejemplo, en 2017, y en lo que va del año van 819. No es un trámite masivo, esperamos que con esto pues, se haga con mayor frecuencia, pero sí era importante que cuando lo hacen pues sea fácil para poderse traer sus cosas, ¿no? Presidenta, y los, no sé, Pues costos todo esto surgió porque un compañero del gobierno, les voy a contar la historia, me dijo en uno de los viajes que hacemos los fines de semana de las giras, oiga, presidenta, ¿sabe que mi novia estaba estudiando allá? Ya viene de regreso a México y le tuve que ir allá a ayudarle porque fue una tramitología tremenda para poder traer su homenaje, pues lo que compró allá para poderse regresar. Así surgió además de las solicitudes de los paisanos, y realmente en una semana se resolvió. El mayor problema es que tenían que tener un agente aduanal, pero hablando con aduanas pues no era necesario realmente, porque no es que traigan, pues traen sus homenajes, traen sus cosas. Entonces con describir qué es lo que traen, se les cree y ya pasan directamente por la aduana con su papel. ¿Y sus gastos de traslado es por parte de la persona? Eso es por parte de ellos, o sea, solamente aquellos que trabajan en el gobierno, que son parte del consulado, tienen un apoyo para poder traer su homenaje. Esta pues es la simplificación total y vamos a seguir anunciando otros apoyos, por ejemplo, pues que no sean víctimas de algún acto de corrupción en el camino, de algún mal funcionario. Va a haber un teléfono directo de la presidencia para que puedan hablar y decir me pasó esto. Entonces estamos haciendo muchos temas para poderles ayudar. Presidenta, en otro tema, hace unos días Uber anunció que iba a trasladar al usuario final los costos o gastos que van a hacer para poder regularizar a sus colaboradores ahora como trabajadores. Me gustaría conocer, ya también Secretaría de Trabajo ya manifestó su opinión, pero me gustaría también saber qué opina usted de esto que anunció. Uber tiene ganancias impresionantes. No tiene por qué pasarle al consumidor final esto con así un cachito de este tamaño, que le den al trabajador. Entonces realmente no es cierto que lo deban trasladar, sino que realmente se asuma pues que son personas que requieren seguridad social y que ellos como patrones, como empleadores digámoslo, porque no es directamente la misma asociación que cuando trabajas en una fábrica, pues tienen que contribuir. ¿Hay un diálogo con Uber o alguna diálogo sanción? Permanente. Van más de 400,000 personas inscritas en el Seguro Social. A veces cuando hay personas que dicen es que hay que formalizar, que sí, pues hay que formalizar la economía, todos estamos de acuerdo con ello, pero piensan a lo mejor que es una persona que vende en vía pública. No, hay muchos trabajadores que poco a poco eso ha ido disminuyendo, sobre todo con la reforma del outsourcing, que tenían condiciones muy precarias de empleo, como los repartidores. Imagínense 400,000 personas que hoy van a contar con toda la seguridad social.
y si ganan menos de un salario mínimo, con el seguro para cualquier accidente. ¿Habría, si no llegan a algún acuerdo con esta empresa, alguna sanción a la...? Recuerden que son 6 meses de periodo de voluntario, pero bueno, la verdad es que es increíble porque todas las empresas están colaborando, hasta Didi, que algún día dije que no, también ya está colaborando. Entonces, no tiene por qué pasar al consumidor final y más bien hay que pensar positivo en que las empresas están de acuerdo. Somos el primer país del mundo, que en este nuevo tipo de empleo de repartidores vinculados con plataformas digitales tienen seguridad social. Ellos participaron previamente en mesas, como nos habían informado, manifestaron esta intención. Participaron en mesas de Marat y Zoé, Marat Bolaños, secretario del Trabajo, y Zoé Robledo, director del IMSS, tienen mesas permanentes con ellos, tanto con las plataformas digitales como con trabajadores que tienen alguna duda, están abiertas las mesas. Pero nunca manifestaron esta intención de querer cobrar. No. Presidenta, y en otro tema, no sé si tuvo oportunidad esta semana, la jefa de gobierno anunció el bando 1, básicamente para tratar de regular el tema de las rentas, saber su opinión sobre esto y si esto podría ayudar, sobre todo ahora que viene el tema del Mundial el próximo año, que mucha gente va a estar viniendo y va a estar justamente recurriendo a este tipo de ofertas a través de rentas. No solamente es el que no pueda aumentar la renta más que la inflación. Por cierto, esto ya existía, nada más que ahora Clara le pone la vigilancia de ello para que realmente sea así. Ese es uno de los temas, pero son otros 9 puntos. Es decir, es un programa integral para fortalecer que quien vive en su colonia se pueda quedar en su colonia y que aun cuando haya desarrollo urbano, pues no se genere estos esquemas de gentrificación que provocan altos costos de la renta y de la vida en esos lugares. Entonces, es un programa integral, es un muy buen trabajo de la jefa de gobierno y va a ayudar mucho, creo yo, a pues disminuir esta presión que tienen algunas colonias en la ciudad, como la Condesa, la Roma, la Juárez, en general colonias que están en la alcaldía Cuauhtémoc principalmente. Y se anuncia una marcha justamente contra la gentrificación para el domingo. ¿Algún llamado a los manifestantes? Pues primero que no haya violencia, que el problema no es la gente que nos viene a visitar. Quien nos viene a visitar se quiere quedar aquí a vivir un tiempo, viene de visita de otros países del mundo, tiene que ser respetuoso de nuestras leyes, de nuestra Constitución y respetuoso con todas y todos los mexicanos. Eso es lo primero. Pero esto no debe ser un pretexto para un asunto discriminatorio de aquel extranjero o extranjera que quiere venir a vivir a México. Eso es lo primero. Y lo segundo, pues que no haya violencia. En México hay derecho a la manifestación, a la libre expresión, aunque algunos digan que no, es falso, y que se manifiesten pacíficamente y pues el diálogo que tienen con la jefatura de gobierno. Clara es muy buena jefa de gobierno y siempre está buscando la manera de atender todos los problemas. Presidente, y finalmente, ayer trascendió perdón, dicen 10 preguntas, lo siento. Ayer trascendió la muerte de Hernán Bermúdez, a ver si en el gabinete se tocó este tema independientemente de las investigaciones que hay en contra del exfuncionario. ¿En Tamaulipas dices? ¿Es el caso de Tamaulipas? De Tabasco. De secretario Tabasco, de sí. Seguridad de Tabasco. ¿Ayer? Sí, que había muerto, se rumoraba, saber si este tema… ¿No se tocó en el gabinete? Es que, perdón, es que… hubo un fallecimiento de un activista en Tamaulipas que lo estamos trabajando, revisando con las familias. No hay información sobre eso. ¿Por qué no preguntas al gabinete, a Omar, a ver si nos puede dar información? Pero no está confirmado.
Muchas gracias, buenos días. A ver, del tema. Ahora vamos aquí a la esquina y luego vamos para acá. Presidenta, buenos días. Elizabeth Robles, de Canal del Congreso. Aprovechando que está aquí el canciller y hablando de las remesas, el Congreso participó junto con esta delegación encabezada por usted sobre este tema para tratar de mitigar los impactos de esta propuesta de aplicar un impuesto a las remesas en Estados Unidos. Canciller, yo quisiera preguntarle si usted considera oportuno que continúen estos diálogos en este y en otros temas con el apoyo del Congreso mexicano y que se retomen estas reuniones interparlamentarias rumbo a la discusión del TEMEC. Con permiso. Sí, sin duda el papel que jugó la comisión fue importante. Recuerden ustedes que en un principio esa iniciativa estaba planteando el 5% y abarcaba además a todos. Y poco a poco, como resultado de una serie de factores, porque hubo, primero los paisanos y las paisanas allá se organizaron y expresaron también su punto de vista y su insatisfacción con la medida. Fue muy importante. El grupo parlamentario que fue jugó sin duda un papel también muy importante. Tuvieron muchas reuniones con legisladores de los dos partidos, había unos más simpatizantes con la posición de México, que era, por supuesto, no se debe poner ningún impuesto a este tipo de transacciones, porque pues ya pagaron en cierta forma todo ese dinero, ya pagó impuestos. Entonces había un buen argumento, inclusive en un momento dado se esgrimió la posibilidad también de invocar algún tratado internacional, etcétera, pero el diálogo fue fructífero, el diálogo funcionó y hubo también gestiones a nivel de la Cancillería con el departamento, diversas instancias del Congreso, porque este fue un planteamiento que surgió cuando se planteó directamente con las autoridades del Departamento de Estado. Yo lo hablé con el secretario Rubio, fue muy claro, me dijo, a ver, esta es una iniciativa del Congreso de los Estados Unidos, entonces hay que negociarlo ahí con el Congreso, en las dos cámaras, de manera que dio resultados, yo creo que satisfactorios. Obviamente a nosotros nos hubiera gustado que hubiera quedado en 0, pero bueno, se hizo un muy buen trabajo. Y yo creo que justo lo que dice, esto nos debe hacer reflexionar sobre la conveniencia de que se reanuden estos diálogos. La presidenta Sheinbaum ha sido muy clara y reiterada en sus instrucciones. Tenemos que dialogar con todos aquellos con los que tengamos puntos de vista afines, pero también y sobre todo quizá con los que tenemos puntos de vista que no coinciden. Y el diálogo en ese caso específico dio resultados. Yo estaría muy a favor de que se reanudara. Correcto. Presidenta, también aprovechando que está el titular de la agencia, Pepe Merino, preguntarle, a propósito de la publicación de los decretos de ley en materia de telecomunicaciones, ¿ya tienen alguna valoración sobre el impacto presupuestal que tendrá la implementación? Porque, por ejemplo, se mencionó hace algunos días en Cámara de Diputados que se va a requerir presupuesto para el próximo año para la contratación de agentes, de comprar infraestructura y demás. ¿Ya tienen consideraciones acerca del impacto presupuestal que tendrá? Estamos haciendo justamente la estimación. Lo que puedo adelantar es que el costo del nuevo regulador, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, será sustantivamente menor al costo del regulador que antecede, estimamos en la mitad. En términos de infraestructura y tecnología, la verdad es que no se requieren mayores adquisiciones. Vamos a revisar los contratos que hoy tiene vigente el regulador previo y cuando tengamos una cifra se las hacemos de su conocimiento de inmediato.
Correcto. Y finalmente, Presidenta, preguntarle, el día de ayer en la Legislativa del Pueblo, esta conferencia que ofrece la mayoría en Cámara de Diputados, el diputado Arturo Ávila planteó la posibilidad de crear una comisión especial que dé seguimiento a esto que se conoce como el cártel inmobiliario. El tema de la gentrificación y el problema de vivienda es un tema que ha estado pues no solo en la ciudad, sino también en otros estados del país. Preguntarle cuál es su opinión al respecto. ¿Considera que desde el Poder Legislativo podría también trabajarse este asunto? Pues es decisión de ellos, ¿no? Yo creo que en el caso de la Ciudad de México, la jefa de gobierno actuó bien, rápido, frente a la demanda, la solicitud, también, por supuesto, sancionando el discurso xenofóbico y la violencia en las manifestaciones, pero rescatando la demanda legítima. Y se actuó bien, hay 10 puntos, creo que son 10 los que presentó, 14 puntos los que presentó. Entonces, un programa integral y lo que requiera del apoyo del Gobierno de México lo va a tener, y si los legisladores quieren, pues también hacer su propia comisión, ¿no? Pues es cuestión de ellos. Gracias, Presidenta. Sí. Bueno, a ver ahí, pues acá la compañera que está desde ayer pidiendo, por favor. Gracias, Presidenta. Yusbel Carolina, de Código Libre. Para aclarar, es que nos queda un poquito con la duda. Para confirmar, ¿es $2 de comisión sin importar el monto? ¿Es en función del monto de operación? Por ejemplo, Presidenta, ¿se cobrarán $2 si manda $300 o $2.500? Vamos a hacer una cosa. Viene Rocío el lunes, si quieres, y con Iván, que tiene el quién es quién en las remesas, se ubica cómo queda Finabien dentro de este esquema y cómo es que se cobran las comisiones, y le damos más tiempo a esta parte. Lo cierto es que es la mejor opción. Sí. Pero para confirmar serían $2, ¿verdad? $2.99, y lo presentamos comparado con otras comisiones. Repito, hay algunas remesadoras que tienen 0 comisión, pero en vez de dar $1 en 18 pesos, dan $1 en 17. Entonces dicen 0 comisión, pero en el tipo de cambio cobran la comisión. Entonces parece como que son mejores, pero en realidad en el promedio, por el tipo de cambio, pues ahí se están cobrando la comisión. Entonces, por eso, en términos del tipo de cambio y de la comisión que se cobra, ¿por qué se cobra una comisión? Pues porque son los gastos que tienen que ver con las personas que trabajan de un lado y de otro lado, y lo que se tiene que pagar regulatoriamente. Entonces, esperemos para aclarar. Sí, gracias. claro que sí. En otro punto, Presidenta, Estados Unidos ya comenzó a construir la nueva fase del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. ¿Qué opina de ello? Usted en su momento ha dicho que es mejor construir puentes que muro, y México ¿qué tanto está haciendo en este muro? ¿Se está pagando algo o no? ¿Y cuál es su opinión? No. Lo están haciendo ellos. Okay. Nosotros no estamos de acuerdo con el muro. Miren, sin muro se ha logrado pues una frontera muy segura, con la colaboración y la coordinación. No es necesario el muro, es una decisión del presidente Trump. Y nosotros lo que buscamos siempre con Estados Unidos es la cooperación para el desarrollo y el respeto a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. Y por último, usted ayer comentó que no se puede encubrir a nadie, debe haber pruebas ante hechos y que haya una responsabilidad. Esto lo digo por el caso del senador Adán Augusto. Presidente, ¿este tema que viene ocurriendo no tiene un costo político para el gobierno? No lo creo. La Fiscalía investiga, y lo que lleven las investigaciones de la Fiscalía. Y sería pertinente que el senador pues también diera su versión. Es importante. Por ejemplo, durante el primer periodo del
senador hoy, Adán Augusto, como gobernador, bajó muchísimo los niveles de inseguridad en Tabasco. Los homicidios cayeron de manera muy importante. Pues eso habla de un trabajo que se hizo cuando él fue gobernador. Ya la parte de la investigación contra esta persona que fue secretario vino después. Por eso yo decía que el Gabinete de Seguridad el martes les pueda platicar pues cómo fue este proceso, con las fechas y todo. Pero bueno, el senador debe dar su versión también para que pues se conozca y la gente pueda valorar la función que desempeñó él como gobernador y particularmente en el tema de seguridad. Y de todas maneras, si hay investigaciones, pues tiene que seguirse investigando. Nosotros no vamos a proteger, a cubrir a nadie. La Fiscalía, cuando hace investigaciones, pues hará sus investigaciones y llegará a sus propias conclusiones a partir de las investigaciones. Pero me parece, él tiene su propia decisión, yo no le instruyo nada, no es de ninguna manera una imposición o algo así, pero sería muy bueno que él diera su versión para que pues, la gente conociera también qué fue lo que él vivió como gobernador, qué fue lo que vivió con esta persona, cuáles fueron sus resultados y en todo caso cómo fue que pues llegó la información de que esta persona estaba involucrada con un grupo delictivo. Muchas gracias. Del tema, a ver, ahorita vamos para acá. Presidenta, qué gusto saludarle a Ramón Ramírez Gutiérrez. Hoy los oaxaqueños conmemoramos el aniversario luctuoso de Benito Juárez. Sí, vamos a tener una ceremonia conmemorativa de ello, del gran presidente Benito Juárez. Pero fíjese que a este motivo, y hablando del tema de los migrantes hemos mantenido, al menos a Oaxaca se ha mantenido en muchos aspectos, pero también una gran mujer que tiene que ver con Benito Juárez, Margarita Maza, mantuvo la República. Ella costeó cosiendo allá en Nueva York. Creo que se necesita rememorarla en este día, como todos los días a Margarita Maza. Sí, cada año lo vamos a dedicar a una heroína. Así como iniciamos con la mujer indígena, porque son muchas mujeres indígenas, el 2026 va a tener su efemérides, así. Y Margarita Maza va a ser uno de esos años, porque en efecto no solo es un asunto de que fue esposa de Juárez. Primero fue una mujer con mucho sufrimiento, porque hubo un periodo cuando estuvo preso Juárez y después cuando vivió en Estados Unidos, después cuando viene Guerrero, donde ella cargó con todo el peso familiar y además pues un apoyo incondicional a Juárez y al movimiento de reforma. Entonces es una mujer extraordinaria, coincido, y perdieron hijos ellos incluso por la situación de pobreza en la que vivía ella en Estados Unidos. Entonces sí es muy importante reconocerla en toda su valía. Y hablando precisamente de migrantes, voy a sintetizar por el tiempo de mis compañeros la situación de los migrantes. Los oaxaqueños somos migrantes. Los oaxaqueños, ¿qué estamos pidiendo los que somos migrantes, los que hemos sido migrantes? Es que precisamente haya mayor atención. Se ha dicho mucho en el discurso, pero en la situación real de lo que está pasando en los consulados es otra la situación, los horarios, el cambio de personal, falta sensibilidad para atender a un migrante, porque muchas veces los funcionarios no han sido migrantes, no han sentido lo que es pasar la frontera, lo que tener que trabajar 8 horas y todavía trabajar otro poquito más para mandar más dinero a la familia. Eso es lo que necesitan los migrantes. Y sobre todo un caso en Atlanta, ahorita que está el secretario, se venden las citas. En el número que dan por teléfono, las citas las dan 6 meses después. En cambio, si hablan a una notaría, a cambio de $60 se les dan en 2 o 3 días. Digo, no puede ser la generalidad, pero sí le hablo de algunos casos que pueden estar pasando allá. Otra situación de respecto a los migrantes es lo que le he reiterado, es la posibilidad de que se unifique la situación entre Financiera Bienestar y Banco Bienestar, porque las familias en las comunidades a veces solamente tienen Financiera y el banco les queda 3 horas.
o viceversa. Y esto significa que si se pudiera unificar, pues ya los servicios los tendrían en el mismo lugar y además se ampliaría la cobertura de estos servicios que al fin y al cabo son financieros. Otra de las situaciones es que lo que piden los Dreamers es la posibilidad de invertir en México, que además sería un capital para desarrollo en las comunidades. Es decir, con este capital que puedan invertir los Dreamers principalmente, no sé si estoy pronunciando bien, se pueden financiar proyectos de desarrollo para sus comunidades. Está la versión de los CETES, pero tiene poca difusión y como que no es muy atractivo para el mercado. Y bueno, esta es en situación de los migrantes, Presidenta, y ojalá pues algo de todo esto, pues digo, lo que ustedes puedan retomar, me lo puedan contestar. Pepe, ¿por qué no platicas cuál es el mecanismo de la cita? Exactamente, para que lo sepan los paisanos que nos escuchan, y después Juan Ramón sobre los cónsules. Muchas gracias. El tema de las citas, en efecto, era un tema de mucha exigencia por parte de paisanas y paisanos, en parte justamente por ese tipo de prácticas que por supuesto vamos a revisar junto con Cancillería y hacer lo que solemos hacer, que es un ejercicio de usuario simulado para verificar exactamente cuál es la atención y que no ocurra ese tipo de cosas que por supuesto son inaceptables. Lo que ocurría antes es que alguien reservaba muchos pedacitos de horarios, ¿no? Llenaban todo el día y luego tenían estas prácticas que mencionas, ¿no? Hoy, en el portal de citas, que está habilitado en miconsolado.sre.gov.mx, eso ya es imposible, porque para dar una cita tienes que subir documentación. Entonces tú en el portal de citas dices, quiero hacer una corrección de acta de nacimiento, quiero hacer un menaje doméstico, el tipo de trámite que quieras, ¿no? Especificas, subes tus datos, subes la documentación que sea necesaria para el trámite en específico que quieres realizar. Alguien en el consulado valida que esta documentación esté completa ese mismo día y ya que está validada la documentación, te da el día y hora de la cita. Por supuesto, eso implica que nadie puede hacer esta práctica de quedarse con muchos horarios y luego tratar de venderlos, pero además implica que te ahorras una vuelta, porque ya tus documentos están validados, ya simplemente acudes a tu cita y por supuesto alguien por un tema de emergencia, una persona de la tercera edad, lo que sea, que requiera una atención inmediata sin una cita, puede acudir directamente al consulado y por supuesto se la atenderá bajo los lineamientos que mencionaba el canciller, que ya se publicaron, que ya se implementaron en todos los consulados, pero por supuesto hacemos una revisión del caso de Atlanta que menciona. Sería eso, presidente. Sí, solo para complementar, desde luego vamos a revisar el caso que menciona. Yo diría que todas las irregularidades las vamos a ir revisando, ahora sí que conforme vayan haciéndose las denuncias. Ahora, ¿qué estamos también haciendo en adición para tratar de erradicar estas prácticas? Estamos haciendo evaluaciones periódicas y a través de visitas no anunciadas, junto con la Agencia de Transformación Digital. Ya hicimos una primera ronda por cada uno de los consulados, donde llegaron algunas compañeras y compañeros de la agencia a hacer su trámite como cualquier otro. Y ahí pudimos identificar dónde estaba el número mayor de irregularidades. Entonces, hay una evaluación permanente. Por supuesto que nosotros no avalamos ninguna de estas prácticas, hay que denunciarlas. Y yo sí confío en que una vez que la digitalización esté plenamente asimilada por los usuarios y desde luego por los cónsules y sus colaboradores, pues esto tiene que disminuir y probablemente podamos llegar a erradicarlo. ¿Por qué no? Es decir, ¿dónde está el problema? El problema está fundamentalmente en que hay una práctica muy inercial que se prestaba a todo tipo de irregularidades. Bueno, está planteada una solución y está implementada. Y el otro tema de los horarios, te puedo decir que el nuevo modelo de atención consular plantea, entre otras cosas, horarios homologados para todos los consulados.
de manera que esté claramente definido de qué horas a qué horas, inclusive tenemos medido cuánto debe durar aproximadamente cada trámite. Bueno, pero tomamos nota de todas estas irregularidades que aún subsisten para atenderlas, pero también quisiera mandar el mensaje, porque esta ha sido la instrucción reiterada que yo he recibido por parte de la presidenta y que hemos transmitido a todas y todos los compañeros que trabajan en los cónsules, en los consulados, que tenemos que erradicar estas prácticas, que tenemos las herramientas para poder erradicarlas y que es asunto de ponernos a trabajar con la intensidad que sea necesaria. También quisiera decir que dentro de los nuevos modelos que hemos estado implementando, por ejemplo, para los nuevos nombramientos, a todos ellos se les dio un curso en el Instituto Matías Romero para que puedan llegar con todos los elementos necesarios. Este curso, que instruyó la presidenta también, se hizo ya obligatorio, de manera que ahora cuando alguien vaya a ser nombrado para un puesto de representación en consulados o en embajadas y que no tenga la formación del servicio exterior, tendrá que tener acreditado ese curso que les da los elementos fundamentales y las herramientas para trabajar. Pero atendemos con mucho gusto ese caso y cualquier otro específico que quisieran plantearme, con mucho gusto, y los retroalimentamos en cuanto tenga yo la información. Presidenta, los cónsules tienen que tener algo por encima de todo, amor al pueblo. Entonces, yo los reuní aquí en este salón, cuando entramos, y les dije, tienen que tener un día de audiencia pública ustedes, para que escuchen qué viven nuestros paisanos allá y cómo ayudarlos. Entonces, en algunos casos en esta revisión que se hizo, pues eran los casos más complejos donde no había una mínima empatía ni siquiera. Entonces, el cónsul, todo el servicio de relaciones exteriores, porque tiene pues su carrera y muchos vienen de hace mucho tiempo, pero en particular los consulados en Estados Unidos, el cónsul, por encima de todo, la cónsul es amor al pueblo y entender una situación difícil que viven nuestros paisanos, particularmente en este momento, pero en general, cuando están allá, que muchas veces viven situaciones de discriminación o que no pueden estar en contacto con sus familias. Los cónsules tienen que apoyar. Presidenta, en este mismo tema del tema que está tocando, celebramos mucho este certamen de México Canta. Sin cambio, ojalá que para la próxima emisión se pueda considerar también a los radicados en el resto del mundo. ¿Por qué le hablo? A veces los que están, tenemos mexicanos que están en Europa, por ejemplo, y están realizando trabajos extraordinarios. En Oaxaca tenemos una pianista que acaba de terminar su educación en una escuela de alto rendimiento de la Unión Europea y está tocando a todas las mujeres, que poco se ha hablado de ellas, pianistas principalmente de Europa, y sin cambio no pudieron tener acceso a este certamen de México Canta. Lo consideramos. Y ya por último, Presidenta, ahora sí ya la situación de históricamente, en el pasado reciente, hay pendientes respecto a los macheteros de Atenco. Se dio justicia a una parte, pero faltan los de Nezquipayac, que les hace falta la tenencia de la tierra, su certificación de su agua y la situación de proyectos productivos que está pendiente y que fueron los que… Está el plan de justicia para Atenco y se está atendiendo. Ahí está María Luisa Albores, es la responsable, aunque esté en alimentación para el bienestar, todo el gobierno tiene varias tareas, todos los que formamos parte del gobierno tenemos varias tareas y María Luisa está encargada de ese plan de justicia. Gracias, Presidenta. Sí. Por cierto que salió, no lo comentamos aquí, pero salió un documental, ¿no?, con algunos expresidentes sobre el tema del aeropuerto de Texcoco. Ya salió hace tiempo, ¿no?, algunos meses, como queriendo reivindicar, ¿no?, que por qué el aeropuerto se hizo en Santa Lucía y no en Texcoco. Salieron unas fotos por ahí, ¿no?, a ver si las muestran de cómo está el lago de Texcoco ahora. Y la otra cosa, recuerden que al cambiar el aeropuerto, primero el aeropuerto que se iba a construir en Texcoco iba a cerrar el aeropuerto de la Ciudad de México. Y el aeropuerto de la Ciudad de México lo iban a convertir en un desarrollo inmobiliario. Ese era el gran negocio
entre otros del Aeropuerto Internacional en Texcoco. Por otro lado, esa es una. Entonces, la decisión que además se puso a votación de que se fuera a Santa Lucía, la tomó la gente también. Y se ahorraron 300,000 millones de pesos. No se nos debe olvidar eso. O sea, se quedó el aeropuerto de la Ciudad de México por más que dijeran que no podían funcionar los dos, por razones de aire y quién sabe qué tanta cosa. Están funcionando los dos de manera excelente, y al hacer el aeropuerto en Santa Lucía, en vez de en Texcoco, con todo y lo que se les pagó a los contratistas para poder cerrar sus contratos, se ahorraron 300,000 millones de pesos. Entonces hay que tomarlo en cuenta eso. Bueno, vamos a ver de este lado. A ver, el compañero de atrás que no ha preguntado y luego vamos aquí adelante. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Soy Arturo Sánchez, del periódico La Jornada. Me gustaría preguntar primero por la cuestión de los migrantes, en particular sobre el seguimiento que se le está dando al caso de Jaime Alanís, el mexicano que murió a causa de las heridas que sufrió en una redada. Entendemos que va para California la directora de Protección Consular, pero más allá de eso queremos saber, nos gustaría saber, hablaron de poner una demanda. ¿La pondría el Gobierno de México? ¿La pondría la familia? ¿Por qué delitos exactamente? Gracias. A ver, con mucho gusto. Primero, yo creo que es muy importante aclarar que el Gobierno de México como tal, ante situaciones tan lamentables como la que se menciona del señor Alanís, el Gobierno como tal no tiene la capacidad jurídica para presentar la demanda. Por eso tenemos este programa de asesorías legales. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Quién tiene que presentar la demanda? Alguno de los familiares en este caso del señor Alanís, cosa que está ocurriendo. ¿Qué es lo que hace el consulado? El consulado habla con la familia, examinan la situación, ofrece el apoyo legal, y si la familia está de acuerdo, entonces la familia presenta la denuncia a través de quién. En este caso ya tenemos un despacho que está en contacto con la familia en Oxnard, en California, para que presente la demanda y nosotros impulsamos el proceso. Pero el consulado como tal no tenemos la capacidad jurídica para hacerlo, y por eso tienen que ser firmas estadounidenses, abogadas y abogados que tengan las licencias necesarias para poder ejercer y llevar a cabo estos procesos. En el caso del señor Alanís, lo que se está analizando es fundamentalmente causas de naturaleza civil, pero el despacho que ya conoce el caso, es un despacho que el titular es un licenciado Arias, está examinando cuáles son las mejores opciones para ya proceder formalmente. Y nosotros acompañamos el proceso. Y eso lo vamos a hacer en todos los casos en donde se violenten los derechos de los connacionales. Pero sí es muy claro que tiene que ser una firma local que tenga la capacidad, y la familia o el propio afectado el que tiene que entablar la demanda. Entonces ese es el papel que hacemos los consulados, y yo creo que en los próximos días tendremos más certidumbre sobre qué decidió este despacho que ya tiene el caso presentado, y alguno de los familiares del señor Alanís está personalmente también dándole seguimiento. ¿Cuándo será repatriado el cuerpo de Alanís? ¿Cuándo será repatriado su cuerpo? En cuanto también es otro tema también muy importante, que es además un trámite pues siempre muy doloroso, ¿no? Ahora, se tienen que concluir una serie de requisitos. El servicio médico forense de los Estados Unidos es muy riguroso, toma más tiempo, y no se pueden repatriar los restos humanos antes de que esté el dictamen final del forense. No tengo una fecha precisa, pero yo creo que ya estamos muy cerca de que pueda hacerse ese movimiento de repatriación, que también es parte obviamente de lo que hace el consulado.
Si te parece, hoy mismo me informo a ver si ya tenemos alguna fecha específica, pero sé que se ha estado acompañando. Tardan tiempo, recuerden ustedes que a veces nosotros pensamos que las cosas en México son muy lentas, pero hay algunas cosas en otros países que son todavía más lentas. Y yo recuerdo desde la pandemia, que estaba yo en Estados Unidos en aquella época, que fallecieron muchos connacionales y de otros lugares del mundo, que se tardaban muchísimo en liberar los restos humanos para poder repatriarlos. Pero estamos en ello y yo trataré de tener una fecha específica para comentártela en el curso del día. Por otro lado, me quisiera preguntarle acerca de unas declaraciones hechas por la fiscal general Pam Bondi hace un par de días en una conferencia de prensa en la que se daba cuenta de incautación de drogas y en la que ella señaló que, usó sus palabras, muchos inmigrantes ilegales están haciendo el trabajo de los cárteles en nuestras comunidades y lo señala casi prácticamente directamente de traficar drogas. Esto se acompaña con toda una, digamos así, narrativa del gobierno de autoridades estadounidenses que señalan que los inmigrantes son delincuentes. A diario el ICE en sus redes sociales publica las detenciones y se concentra en violadores, abusadores, exconvictos y demás, ¿no? Sin embargo, las cifras señalan claramente que de los que han sido deportados de octubre a la fecha, menos del 10% tienen cargos penales o cargos diferentes a la entrada irregular al país. Y solo una fracción, según datos del propio gobierno estadounidense, más del propio ICE, alrededor del 7% tienen cargos de delitos graves, como los que ellos señalan como si fueran comunes. ¿Cuál es su opinión al respecto? Nuestros paisanos que viven allá son extraordinarios. Puede haber un caso, siempre hay excepciones, de alguna persona que haya cometido un delito, pero sostienen la economía de muchos estados de la Unión Americana. Hoy están sufriendo en esos estados problemas en servicios, en el campo, pues porque hay muchos paisanos que hay días que no van a trabajar. Entonces, son gente buena. Recientemente salió una propuesta, a ver si el próximo viernes hablamos de ella, de senadores republicanos y demócratas para legalizar a los trabajadores y trabajadoras que están allá a partir de cierta época. No con nacionalidad, pero sí con permisos de trabajo. A mí me parece que esa es una opción muy buena, la hemos defendido siempre, y la defensa que tengamos que hacer de los mexicanos. La migración, no se debe criminalizar la migración. La gente migra por necesidad, en el 99.9% de los casos. Mexicanos, centroamericanos, sudamericanos y muchas personas de otras nacionalidades que van a Estados Unidos buscando una vida mejor, por tener una economía, pues la economía más importante de todo el mundo todavía. Entonces, se fueron a buscar una vida mejor y en muchos de ellos ya incluso tienen la nacionalidad o tienen hijos allá que tienen la nacionalidad. Y recientemente salió la encuesta de Gallup, incluso la compara, a ver si la ponemos, de lo que piensa el pueblo estadounidense, que ha cambiado la visión. Una época en que se veía mal a los migrantes o había una concepción equivocada, no le voy a poner otro calificativo, hacia las y los migrantes de México y de otros países de América Latina y del Caribe. Pero resulta que con esta encuesta, a ver si ahora sale, la mayoría del pueblo estadounidense está de acuerdo con que se queden en Estados Unidos los migrantes y no está a favor de las redadas. Entonces, es muy interesante. Dice, ¿tú piensas que la inmigración es buena o mala
para el país ahora, el país se refiere a Estados Unidos, 79% piensa que es buena. Entonces esto es muy importante para que lo consideren también pues en Estados Unidos. En otro tema, esta semana hubo una cumbre en Bogotá en la que estuvo la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, y ahí estuvo de alguna manera la representación mexicana. Me gustaría preguntar específicamente en qué consistió la representación mexicana, la participación mexicana en esta cumbre, y si es algún respaldo para Albanese en relación a las sanciones que le ha impuesto el gobierno estadounidense. ¿A quién? A la relatora especial, Francesca Albanese. Nuestra posición siempre va a ser, ahora le paso el micrófono. Nosotros, y es una posición de hace mucho, no solamente de nuestro gobierno, es que debe haber dos estados, Israel y Palestina, y que estamos en contra de la guerra. Esa es nuestra posición siempre. No sé, Juan Ramón, si quieres comentar algo más. Así es, en efecto, Presidenta, desde finales de los años 40, la posición de México reiteradamente ante Naciones Unidas es justo la que acaba de señalar la Presidenta. México está a favor de que haya dos estados con fronteras seguras y que convivan de manera pacífica. Y esto, de hecho, es una resolución que ha adoptado las Naciones Unidas y que no se ha podido implementar. Ahora, en relación a la reunión específica que señalas, en efecto, estuvo nuestra embajadora ahí, estuvo en calidad de observadora, hay muchas iniciativas. Nosotros vamos a seguir los planteamientos de Naciones Unidas con esa posición que históricamente ha estado definida y que además estamos convencidos que es la única que tiene viabilidad. Y en ello también puedo decirles que las últimas veces que se ha presentado esta iniciativa nuevamente ante la Asamblea General cuenta con un apoyo casi abrumador, ¿no? Próximamente, el mes que entra, habrá nuevamente una sesión al respecto en Naciones Unidas y ahí el embajador Vasconcelos refrendará esta misma posición. Y desde luego siempre ofreciendo la posibilidad de que México, que es un país confiable en el mundo del multilateralismo, pueda ayudar a mediar o a construir diálogo entre las partes en conflicto. Recuerden ustedes que la solución pacífica de las controversias internacionales es otro de los principios normativos de nuestra política exterior que sigue teniendo una enorme vigencia. Así que vamos a ser consistentes con esos principios y con lo que históricamente hemos venido defendiendo y argumentando. Y en la medida de lo posible, pues tratar de acercar a las partes y fomentar el diálogo. Por eso también México siempre ha estado a favor de que las partes en conflicto se mantengan en la mesa, porque luego surgen por ahí iniciativas de que hay que expulsar a uno de los dos de algún consejo, de algún comité, y esto lo único que conlleva es a imposibilitar literalmente que se restablezca el diálogo. Entonces puedes estar muy en contra de la posición de alguna de las partes en conflicto, expresar las razones por las cuales estás en contra, pero mantenerlo siempre en la mesa para que el diálogo siga siendo una opción latente. Entonces esa será la posición, son las instrucciones que hemos recibido, es consistente con nuestra visión histórica y creo que es la única opción viable en ese histórico y lamentable conflicto. En este mismo sentido, me gusta, en el informe que presentó recientemente Albanese sobre empresas que se benefician del genocidio contra los palestinos, menciona a una firma mexicana, Orbia Advanced Corporation, ¿no? Antes llamada Mexichem, en la que aparece en la lista a través de la subsidiaria Netafilm, de la que es propietaria en un 80%. Y de acuerdo con este informe de la ONU, Netafilm es líder mundial en tecnología de riego por goteo, proporciona infraestructura para explotar los recursos hídricos en la Cisjordania ocupada. El informe dice que la empresa ha diseñado su tecnología agrícola en concordancia con las necesidades expansionistas de Israel,
¿Qué información tiene usted y su gobierno al respecto? Y si se han tomado alguna medida para supervisar esta empresa a raíz del informe de la ONU. Gracias. Sabemos que es una empresa que tiene trabajo allá, pero catalogarla como esto, pues habría que investigar y que la propia empresa también dé su punto de vista. Gracias, presidente. Sí. Bueno, ya se está acabando. Vamos aquí. Gracias, presidenta Claudia Sheinbaum. Soy Aisa García de Telesur. La primera pregunta es relacionada con las tarjetas de Finaviem. Es un tema importantísimo, por eso hay que insistir. Y ahí tengo dos dudas. Primero, ¿se requiere cita en el consulado, lo que se conoce como cita consular, para pedir en los consulados esta tarjeta? ¿Es un trámite más? Y como segundo punto, a mí me gustaría saber cómo se benefician las familias mexicanas, las que viven aquí, usando el migrante mexicano, el paisano, las tarjetas de Finaviem para enviar las remesas. Rocío. Muchas gracias. Sí, voy a tratar de ser muy sintética. Efectivamente, ante la pregunta de si se requiere cita, no. Se supone que llegan directamente a los consulados, no necesitan cita, no tienen que hacer fila. Principalmente en los consulados son las ventanillas de asesoría financiera las que entregan estas tarjetas. Entonces, pues todos los consulados tienen suficientes tarjetas para entregar. ¿Y cómo se benefician las familias mexicanas? Tenemos una propuesta que estamos trabajando desde hace unos 2 años, que es que las familias que reciben la remesa acá tengan un impacto más productivo, que si bien lo tienen que utilizar en alimentos, en educación, en vestido y obviamente en mejoría de la vivienda, también puedan dejar una parte en ahorro. ¿Qué quiere decir? Que si en promedio las familias envían $400 al mes, recibe el familiar aquí en México, que al menos dejara una partecita en ahorro, ahí les estamos abriendo su cuenta en CETES principalmente, y que ese ahorro también nos pueda servir como un colateral para obtener un crédito si tienen un negocio. Entonces, las familias les estamos ofreciendo eso cuando llegan acá a nuestras sucursales, que pueda ser una remesa más productiva, un círculo virtuoso que le llamamos, para que puedan tener pues mucho más beneficios precisamente al llegar con nosotros. Gracias. Como segunda pregunta… Pero la pueden pedir por correo también, ¿eh? Ahí a ver si ponle el correo otra vez. Adelante. ¿Por correo postal o por correo electrónico? La piden por correo y después por correo postal les llega la tarjeta. Está genial. Sí. Presidenta, en cuanto al tema del ICE, las redadas, los migrantes, fíjese que hablando con nuestros corresponsales en Los Ángeles, nos dicen que una de las grandes preocupaciones justamente de las familias de los migrantes en Estados Unidos, en los lugares donde han habido redadas, es que cuando el ICE detiene a un migrante, pues pasan largas horas y hasta días en saber, bueno, a dónde se lo llevaron. Y mi pregunta concreta es si nuestros consulados conocen en tiempo real, por parte del ICE, a dónde son llevados los migrantes mexicanos. Se solicita la información permanentemente. Ahí sí hay una relación de la que se refería el canciller, pues del consulado con la propia embajada también, con las instituciones como ICE o CBP. Y lo que hacen los cónsules, tienen esa instrucción de ir personalmente o a través de alguna persona al consulado todos los días a los centros de detención. Todos los días tienen que ir para poder saber quién está ahí, cuántos mexicanos están ahí. Una vez que tienen el contacto con nuestro connacional, con nuestro paisano, paisana, que reciban información, cómo los están tratando para poder intervenir y además el contacto con sus familias para poder entrar en contacto con sus familias y que conozcan que su familiar está bien. Entonces, eso es lo que hacen los consulados y la verdad en eso todos los consulados han estado trabajando de manera muy importante. Y ahora esta nueva herramienta del teléfono al que se puede llamar, 520-623-7874. Este es un teléfono para asesoría y para que si una persona
mexicana es detenida por razones de migración, por cualquier razón, pero particularmente asociada a su estatus migratorio, ellos tienen derecho a una llamada, pueden llamar a este teléfono y ahí se le piden los datos de los familiares, se pone en contacto con el consulado interviene de manera inmediata para poder ver a dónde lo están llevando o la están llevando y poder hacer pues todo el proceso de apoyo consular que requiere. Presidenta, en otro tema, ¿usted se ha avanzado en el tema de la reunión de usted con el presidente Trump? No, está un equipo ahora en Estados Unidos, está el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, está Luis Rosendo, parte de Economía, también subsecretario, y está Roberto Lázari por parte de Hacienda, también hay una compañera de Energía por algunos temas que habían planteado, y ya, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Son estos 4. Ayer tuvieron reunión, hoy tienen más reuniones y se está trabajando. El objetivo pues es llegar a un acuerdo, evidentemente antes del 1 de agosto. Pero no se ha hablado más de su reunión con Trump. No, por lo pronto no. Ayer le preguntaron aquí en la mañanera sobre cómo su gobierno iba a ayudar a los productores con este tema del arancel del 17.09%. A mí me gustaría saber no cómo van a ayudar a los productores, porque al final los productores han tenido ganancia todos estos años y van a seguir teniéndola, aún con el arancel. Mi pregunta va dirigida de si no sería adecuado ayudar a la gente que se va a quedar sin trabajo probablemente, que va a ser afectada con estas medidas del arancel. Sobre todo teniendo en cuenta que los migrantes mexicanos que están regresando tienen una amplia destreza también en el campo, seguramente se quieren ocupar aquí en el campo mexicano, en producir tomate. En el campo y en muchas otras tareas, en servicios, en manufactura. ¿Cómo es el grupo de trabajo? El secretario Verdeguer de Agricultura pues tiene reuniones desde hace un buen rato. Ahí también participa Economía por el tema, más que arancel en este caso es una compensación, le llaman, de una cuestión que venía desde hace décadas. Entonces tienen reuniones con las asociaciones. ¿Qué les pedimos? Y se va a hacer conjuntamente un censo de todos los productores de jitomate en todos los estados de la República donde se produce jitomate y se exporta. En ese censo vamos a ver cuáles son, aunque ya hay información, pero un censo todavía más detallado, los grandes productores, que es a los que menos les afecta, porque además ellos van a seguir exportando y van a seguir manteniendo los empleos. A quien más le puede afectar es al pequeño propietario que produce jitomate y que el impuesto pues sí le va a poder afectar en sus costos de producción. A ellos es a quienes vamos a apoyar y evidentemente a los trabajadores jornaleros que pudieran estar trabajando. Entonces es un programa integral que tiene que ver con exportación a otros lugares, tiene que ver con procesamiento del jitomate en México, tiene que ver con sustitución de cultivos. Entonces se está trabajando con ellos y yo espero que la próxima semana ya tengamos una primera propuesta. ¿Y este programa incluye mirar hacia otros mercados para vender el tomate? Sí, por ejemplo, Japón, exportamos a Japón jitomate. Se está viendo la posibilidad de que se amplíe la exportación. Con Japón es parte del tratado del Asia-Pacífico. Entonces, y hay otros países también donde exportamos. Es más caro exportar por el flete a Europa. Alemania, yo no sabía, es uno de los grandes consumidores de jitomate. Pero es mucho más caro por el flete exportarlo a Alemania. Hay más facilidad porque además la mayor parte de los productores están en el Pacífico, exportarlo hacia. Entonces están viendo todas las posibilidades. Ahí obviamente apoya relaciones exteriores con las embajadas, por ejemplo de Japón en México. Entonces se están viendo todas las opciones, pero sí es importante el Estados Unidos, el consumidor de Estados Unidos, el pueblo de Estados Unidos. El jitomate se usa en Estados Unidos muchísimo. No hay sustitución en este momento del jitomate mexicano. No hay.
Entonces van a seguir exportando, por supuesto les impacta el impuesto, pero van a seguir exportando y nosotros buscamos todas las opciones posibles. Gracias, presidenta. Gracias. A ver. 9:20. A ver, aquí atrás a la compañera y luego el compañero que viene de Veracruz y cerramos y dejamos para el lunes las siguientes. Buenos días, presidenta. Yereda Arciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, respetando plenamente la autonomía de la UNAM, ¿cuál es su postura ante el deterioro en el posicionamiento de la universidad pues en el ranking internacional QS, donde cayó hasta el lugar 136 y salió del top mundial? ¿Qué papel jugará la nueva Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación en la estrategia de su gobierno para fortalecer la educación superior, presidenta? Y pues también apoyar a las instituciones como la UNAM a recuperar el liderazgo en investigación, docencia e internacionalización. No sé si este es el mismo. Bueno, Juan Ramón fue rector de la UNAM. Por eso le pregunto, cuando Juan Ramón fue rector, se colocó a la UNAM entre las 100 universidades más prestigiosas del mundo, pero no sé si es el mismo índice. Es un índice diferente, también es importante, porque se toman en cuenta distintos indicadores, parámetros. La UNAM es una muy buena universidad, ya saben que yo tengo yo soy Puma, nací Puma desde niña, porque mi madre estudió en la UNAM. Mi padre estudió en la UDG, en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, yo estudié en la UNAM pues, desde el bachillerato, en el grandioso CCH Sur. Les mando abrazos a todos los CCHeros y CCHeras. Entonces, por supuesto que queremos muchísimo a la Universidad Nacional. Yo pienso que tengo mis opiniones también, que no las voy a vertir aquí en este momento, en otro día podemos hablar de ello. Y tiene que, sobre todo, dedicar muchos recursos a los estudiantes, más de los que están dedicando ahora, esa es mi posición, entre otras, y a los académicos. El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva, él fue rector de la Universidad de Guadalajara y él está en contacto a través de la NUYES con todas las universidades del país. Estamos trabajando varios temas con todas las universidades y también queremos que amplíen la matrícula y que hagan sus programas de austeridad de veras para que los recursos se destinen principalmente a las funciones sustantivas de las universidades, que es la educación, la investigación y la difusión de la cultura. Muchas gracias, presidenta. En otro tema, en Revista Fortuna publicamos una investigación, presidenta, que revela que en la Ciudad de México el gobierno ha contratado durante 2023 y 2024 una póliza de seguros, con Seguros Azteca, filial de Grupo Electra, para garantizar la cobertura de gastos médicos en caso de accidentes para los estudiantes de la Ciudad de México. El costo de esa póliza es de al menos 16 millones. Revisaron, ¿no? Ya hubo una declaración del gobierno de la Ciudad de México sobre esto. Sí, presidenta, en este sentido, preguntarle, ¿no debería de valorarse también el cumplimiento fiscal, incluyendo a las controladoras como criterio adicional en las licitaciones públicas, debido a que pues Seguros Azteca pertenece o su controladora es Grupo Electra y tiene, como lo expuso su gobierno, tiene una deuda fiscal? Que están dentro de la ley, siempre. Entonces, en ese marco pues se puede revisar. Si hay una empresa sancionada por alguna razón, pues no debe ser contratada, ¿no? Sí, porque a partir de las leyes y de las normas en México. Ahora, en este caso particular, el gobierno de la ciudad pues ya respondió que iba a revisar el contrato.
Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, y otra vez recordando que el Banco de México cuenta con autonomía constitucional, ¿cuál es su postura ante la preocupación expresada por al menos uno de los integrantes de la Junta de Gobierno, quien votó en contra del reciente recorte de la tasa de interés, argumentando que la inflación podría no converger a la meta del 3% ni siquiera en 2026? ¿Qué acciones desde el Ejecutivo considera prioritarias para contribuir a que la inflación disminuya de manera sostenida, Presidenta, sin comprometer el crecimiento ni el poder adquisitivo de la población? ¿Será posible que converjan las acciones del Gobierno con una necesidad de mantener a raya la inflación, sobre todo tomando pues, en cuenta que la red de protección social, los apoyos sociales aumentan el circulante monetario y la liquidez en la economía? Primero, yo estoy de acuerdo, es una decisión del Banco de México, ellos la toman, pero yo estoy de acuerdo que baje la tasa de interés, porque ayuda a la inversión. Mientras menor sea la tasa de interés, pues evidentemente más créditos puede haber y mayor inversión va a haber en nuestro país. Los bancos tienen muchos recursos en México. Entonces, de hecho, cada vez que que me reúno con ellos, siempre les digo, ¿cuándo van a bajar las tasas de interés ellos, no? Porque ya la bajó el Banco de México y ellos tienen que bajarla para que incluso pequeñas o medianas empresas puedan ser sujetas de crédito. Entonces, es una decisión del Banco de México a partir de sus propias estimaciones, cálculos, modelos, pero desde mi punto de vista está bien. 2, no ha habido inflación relacionada con la baja de la tasa de interés. El incremento de la inflación del mes pasado, que ya bajó el último mes, tiene que ver con el aumento en el precio de la carne, el aumento al precio del pollo y el aumento de carne de res, pollo y de cerdo. ¿Qué tiene que ver eso con la bajada de la tasa del banco? Pues nada, tienen que ver con cuestiones estacionales, escasez de algún producto, en fin, la gripe aviar que vino de Brasil, bueno, aquí no entró pues, pero que tuvo Brasil en determinado momento, pues tiene que ver con otros indicadores que no están asociados a la baja de la tasa. Entonces, pues bueno, ahí tienen puntos de vista distintos los subgobernadores. Creo que se llama así, ¿verdad? Subgobernadores. Sí. Subgobernador. Muchas gracias, Presidenta. Por último, en 2024 la COFESE presentó una demanda colectiva sin precedentes contra empresas distribuidoras de medicamentos como Casa Marsam, Casa Saba y Fármacos Nacionales por prácticas monopólicas que afectaron durante años el abasto y los precios en el sector salud. El enfoque de esta demanda es que se obtenga una compensación económica por más de 2.300 millones de pesos que puedan destinarse al IMSS Bienestar, aunque un juzgado rechazó inicialmente la demanda ante los alegatos de los distribuidores de medicamentos. El caso sigue pendiente de resolución en la Suprema Corte, Presidenta. Ante la desaparición de la COFESE como organismo autónomo y la creación de la Agencia Antimonopolios, ¿cómo se observa el desarrollo de este caso ahora que ya va a entrar el nuevo Poder Judicial? Bueno, las resoluciones que haya tomado la COFESE, pues esas se respetan, ¿no? Porque está en la ley, está en la Constitución. Por supuesto, ante esas decisiones, pues siempre la persona o la empresa tiene el derecho de amparo. Yo creo que ya todo esto ya le va a quedar a la nueva Corte. Ya salió publicada la agenda, ¿no?, de una de las salas o de la propia Corte, de qué van a tratar en su última sesión ya. Y el caso que hemos hablado aquí, que no voy a mencionar ahora, no le toca a la Corte actual, sino le toca a la nueva Corte y probablemente este caso también, porque no está dentro de los casos específicos que han dicho que van a tratar en su última sesión. ¿Cómo observa el desenlace de este? Pues lo ve la Secretaría Anticorrupción. Ella, Raquel, es muy buenísima. Aparte de ser honesta, es de las mujeres más estudiosas y sabe perfectamente, muy estructurada de cómo hay que actuar. Entonces ella está haciendo un gran papel y ella pues a la que le corresponde este proceso. Muchas gracias, Presidenta. Sí. Buen día. Bueno, ya la última, ahora sí.
Gracias, señora presidenta. Ricardo Ramírez Juárez, del portal en privado veracruz.com.mx, de la ciudad de Jalapa. Con profundo respeto y esperanza me dirijo a usted en nombre de miles de niñas y jóvenes indígenas de Papantla y de toda la región del Totonacapan para preguntarle con el corazón abierto cuál ha sido el curso que se le ha dado a la petición que con tanta ilusión hicimos llegar a través de este espacio. Esa petición representa mucho más que un anhelo. Es el sueño colectivo de que el Instituto Politécnico Nacional Campus Papantla se convierta en una realidad palpable, porque para estas niñas y jóvenes el acceso a la educación superior no es solo una meta académica, sino una puerta abierta al futuro, a la dignidad y a la justicia social. Gracias a aquella solicitud presentada el pasado 31 de enero y a la fuerza de nuestras voces unidas, la señora gobernadora Rocío Nale García visitó el 10 de febrero las instalaciones ya construidas por el Instituto Politécnico Nacional, acompañada entonces por el secretario del Ayuntamiento, hoy alcalde electo de Papantla, Gonzalo Flores Castellanos. Esa visita fue un paso firme hacia adelante, una señal de que sí es posible cuando hay voluntad y compromiso. Hoy, más que nunca, confiamos en usted, señora presidenta, usted que ha roto barreras y ha abierto camino como la primera mujer en liderar nuestra nación. Sabe bien que el conocimiento transforma destinos. Usted, que proviene del mundo de la ciencia, sabe que cuando la educación florece, también florece el país entero. De la mano de la gobernadora Rocío Nale García, quien en solo 7 meses y 18 días de gobierno ha demostrado con hechos su profundo compromiso con el bienestar social. Creemos firmemente que esta noble causa encontrará eco en su sensibilidad y visión de justicia. La gobernadora ha eliminado cuotas en todos los institutos tecnológicos del Estado y ha otorgado a más de 5,000 estudiantes becas con la única característica de estar en condiciones económicas vulnerables, destinando más de 50 millones de pesos para combatir la deserción académica. Su gestión es un faro de esperanza para quienes más lo necesitan. En este año de la mujer indígena, las mujeres del Totonacapan depositan su confianza en usted, presidenta Claudia Sheinbaum, porque saben que usted no solo escucha, sino que actúa. Saben que en su liderazgo habita la ciencia, pero también el corazón. Saben que con usted el conocimiento no será un privilegio, sino un derecho. Creemos firmemente que con su apoyo, el Instituto Politécnico Nacional Campus Papantla no será un sueño aplazado, sino una realidad viva que transformará generaciones enteras. Gracias por inspirarnos, gracias por abrir caminos, gracias por creer en la educación como el alma de un México más justo y más fuerte. Sí, sí va a estar el campus, ya lo había dicho. Tenía algunos problemas, en este momento no recuerdo exactamente, tenía una problemática, pero ya la está resolviendo el director general del Poli y claro que va a estar el campus. Me comprometí cuando fui a Papantla y los compromisos se cumplen. Muchas gracias, señora presidenta. Sí, antes ¿Me permite mi segunda pregunta? Pero más breve, por favor. Más breve, es que es muy importante, presidenta, sí. Pero muy importante. Mi segunda pregunta tiene que ver con la libertad de expresión. Le comento un tema. En Veracruz se está dando un escenario que considero debe ser expuesto en esta tribuna. Varios medios de comunicación como Notiver y columnistas del mismo Notiver
y otros portales de Veracruz y Jalapa, ampliamente conocidos, fueron los que más combatieron a usted como candidata presidencial y a Rocío Nale como candidata a gobernadora, acusándolas de todo tipo de falsedades, mentiras y denostaciones personales para buscar ayudar a ganar a los candidatos del PRI, PAN y PRD. Su guerra sucia no logró impactar a las masas que se volcaron en las urnas a su favor. Ahora, como gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, y usted como presidenta, siguen los ataques de esos mismos medios de comunicación y de esos columnistas. Se puede decir, bravo, que viva la libertad de expresión. En abierto y todos los días las críticas son de todos los colores, pero más allá de las críticas, ahora se han atrevido a publicar graves ofensas contra usted como presidenta de la República, como la que escribió el señor Manuel Rosete Chávez, que no lo puedo llamar periodista, en su columna Apuntes del lunes 22 de junio del 2025, que por ningún motivo me puedo atrever a leer en esta tribuna pública, pero me permitiré dejarle unas copias del texto a la coordinadora de comunicación social, la maestra Paulina Silva Rodríguez. Pero será Belmont porque Pau anda todavía de así como la captura de pantalla que prueba que este señor ha sido contratado por el Congreso del Estado con un convenio de miles de pesos, convenio que por supuesto fue autorizado por el presidente de la Jucopo de Veracruz, diputado Esteban Bautista Hernández. Lo que considero que es grave es que ahora resulta que entre más se ofenda a la presidenta de México y a la gobernadora Rocío Nale en el Poder Legislativo de Veracruz, a estos columnistas y medios de comunicación se les trata cuerpo de rey y les entregan convenios de publicidad de muchos miles de pesos autorizados por el jefe de prensa del Congreso del Estado, un columnista del Notiver que fue impuesto por el dueño de este medio, quien siempre escribió en contra de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum y de la candidata gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, de nombre Esaú Valencia Heredia. Convenios de publicidad, reitero, de muchos miles de pesos que son autorizados por el presidente de la Jucopo, Esteban Bautista Hernández, y coordinador de la poderosa fracción parlamentaria de Morena, quienes también autorizan a estos medios de comunicación y columnistas se ensañen contra la diputada Tania Carola Cházaro Viveros, presidenta de la mesa directiva del Congreso local, a quien acusan de que muy pronto integrará su bancada lésbico-gay con su compañera petista, la combativa legisladora Elizabeth Morales García, texto que fue publicado el pasado 29 de junio del 2025, del cual también dejo las copias respectivas. Eso no es todo. El presidente de la Jucopo, Esteban Bautista Hernández, autorizó un convenio de muchos miles de pesos al periódico Vanguardia de Veracruz, propiedad de Gregorio Gómez Martínez, alias Goyo Gómez, quien se encuentra bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria por el asesinato del exdiputado federal Nicanor Martínez Holguín. Medios de comunicación donde quien aparece como directora de nombre Ivonne Patricia también fue detenida por secuestro agravado, quien luego de permanecer más de 16 meses presa fue liberada por un juez federal. Aún con todos estos antecedentes, un reportero de Vanguardia Veracruz, el pasado viernes 4 de julio en esta mañanera del pueblo, señaló que usted como presidenta de México debería hablar con la gobernadora Rocío Nale por temas de inseguridad en el Estado, sin mencionar los graves delitos en que se encuentran involucrados el dueño de Vanguardia de Veracruz, Goyo Gómez, y la directora del medio, su cuñada Ivonne Patricia. Alias Goyo Gómez, desde la prisión domiciliaria, operó abiertamente en las recientes elecciones del 1 de julio del 2025 a favor de los candidatos a alcaldes del partido Movimiento Ciudadano, con su poderosa estructura financiera y criminal, tratando de ganar las alcaldías de Poza Rica y Papantla en complicidad
con otro expresidiario, José Manuel del Río Virgen, procesado y encarcelado por su presunta vinculación en el asesinato de René Tobar Tobar, ex candidato a alcalde del MC en Cazones en las elecciones locales del 2021 y actual funcionario menor de la Auditoría Superior de la Federación. Mi pregunta es, ¿está usted de acuerdo a que desde el Poder Legislativo de Veracruz se patrocinen a columnistas y medios de comunicación que ataquen y ofendan a usted como presidenta de México y a nuestra gobernadora de Veracruz? Muchas gracias y perdón porque me extendí, pero creo que es necesario. Gracias. Estoy de acuerdo con la libertad de expresión, por encima de todo. Ahora, porque ni modo hay que decirlo. También estoy de acuerdo con el derecho de réplica. Ya se me había olvidado, pero por las 8 columnas del Reforma de hoy. Sacó un comunicado el secretario García Harfuch, pero es muy importante que se conozca. Primero, que cuando va a haber una aseveración así es muy importante que siempre tomen el otro punto de vista, sobre todo cuando se va a acusar a una institución del tamaño de la Secretaría de Marina, que tiene el mayor reconocimiento del pueblo de México, porque dice la CEMAR, no dice algunos elementos que en todo caso habría que ver, dice la CEMAR y la FGR. Entonces, para que se tome en cuenta la opinión de la Secretaría de Marina. En el operativo que dice ahí, participó la Secretaría de Marina deteniendo a los delincuentes vinculados con el huachicol, imagínense. O sea, acusa que hay vínculos y es la propia Secretaría de Marina quien encabeza este operativo, obviamente con la Fiscalía General de la República, para las detenciones que se realizaron. Entonces, un llamado, porque considero que hay libertad de expresión, pero también hay derecho de réplica, y sobre todo cuando se acusa a 2 instituciones y particularmente a la Secretaría de Marina, que es de lo mejor que tiene nuestro país. Bueno, se queda ahí y vamos con Suave Patria porque ya es retarde. Muchas gracias, Presidenta. Con su permiso. Bani Nana, Bani Tata desde Palacio Nacional. Les acabo de saludar en mixteco o la lengua Dandavi, como se autodenomina, del municipio de Guajuapan de León, Oaxaca. A lo largo de toda la República Mexicana tenemos una diversidad en expresiones artísticas que se han transmitido de generación en generación, cautivando al mundo por sus colores, sabores y ritmos que representan toda una historia. En el corazón de la Guelaguetza, cuyo significado es hermandad, apoyo mutuo, ayudarnos los unos a los otros en la lengua zapoteca, ha tomado un valor muy importante entre las y los mexicanos. Durante esta gran fiesta, la generosidad, la reciprocidad, el bienestar colectivo se fomentan a través de los diferentes pueblos del estado de Oaxaca. El día de hoy, en el marco de la Guelaguetza, conoceremos una danza muy especial que representa a la pareja. Con sus movimientos nos hablan de la felicidad, nos hablan del enamoramiento. Con su permiso, Presidenta, y desde el hermoso municipio de Guajuapan de León, estado de Oaxaca, les traemos la siguiente cápsula. Adelante, por favor. En la región mixteca, una danza late al ritmo del corazón de su gente, el jarabe mixteco. El jarabe mixteco se ejecuta en cualquier fiesta, fiesta privada, cumpleaños, fiesta pública, fiesta patronal, porque es algo que los oaxaqueños les gusta ver, les gusta escuchar y por supuesto les gusta entonar la canción mixteca donde quiera que vayan. Oaxapan es una tierra llena de historia, llena de personajes ilustres. Entonces, nosotros como oaxaqueños y sobre todo como bailarines que vamos fuera de Oaxapan, fuera incluso de Oaxaca a representar a este pueblo, no solamente representamos una danza o un baile, representamos todo un pueblo lleno de historia, lleno de personas que han dejado una huella. Creo que aquellos que pueden admirar una ejecución pueden
ver un poquito de lo que es la Mixteca a través de su indumentaria, a través de sus pasos, a través de la naturalidad con la que se dan los movimientos en cada uno de los sones. Creo que para los oaxaqueños el jarabe mixteco es orgullo, es identidad. Este baile es tan generoso que permite disfrutarlo tanto a quien lo ejecuta como a quien lo observa. Los pasos del jarabe narran historias de amor, tierra y raíces, preservando en cada movimiento la memoria viva de su pueblo. Por eso, bailarlo es una responsabilidad, pero también un enorme deleite. Lo que más me gusta de bailar el jarabe mixteco, pues obviamente es esa sensación, esa emoción que estás arriba de un escenario, que quieres darlo todo, que quieres demostrar por qué, que quieres representar dignamente a un pueblo arriba de un escenario. Al observar nuestro jarabe mixteco, estamos observando un poco de nuestras tradiciones que al día de hoy siguen vivas en las comunidades, que siguen vivas en las agencias, en las rancherías. Creo que el jarabe mixteco forma parte de la identidad de Guajuapan y en algún momento, si a ti te gusta bailar y eres guajuapeño, en algún momento vas a querer bailar el jarabe mixteco. Y creo que cuando alguien no ha visto el jarabe mixteco y lo llega a observar, se queda con esa sensación de llevarse un poquito de la cultura tan impresionante como es la cultura mixteca. Cuando el alma baila, la memoria florece y por ello el jarabe mixteco nunca muere. Como vimos en el video, el jarabe mixteco representa los sentimientos, la pasión, los colores y la música tradicional. Gracias a todas y a todos los danzantes que a través de sus 7 sones, como el jarabe inicial, el macho, el chandé, el palomo, el oaxacado, el toro y el jarabe final, han hecho y nos han dejado huella en nuestra nación y forman parte ya de nuestra identidad. Porque al bailar el jarabe mixteco se deja el alma en cada uno de nuestros pasos, por amor a nuestra gente, por amor a nuestro pueblo, por amor a México. Civencia, muchas gracias. Gracias, presidente.